con nosotros y vamos hoy a tratar los dos pilares, como los hemos definido, del gobierno abierto que han quedado pendientes, la transparencia y los datos abiertos. Para dinamizar la clase, diseñamos esta actividad de participación que yo voy a pasar a compartir su resultado hasta este momento, con los aportes que hemos recibido y que espero que en este momento se esté viendo. Y como pueden ver, nuestra intención era recabar algunas apreciaciones suyas sobre qué significa para ustedes la transparencia, cuáles ventajas asocian ustedes a la transparencia, si consideran que hay desventajas, cuáles son, y qué recursos o condiciones esenciales habría que tener en una institución para que la transparencia sea efectiva en sus fines. Yo he tomado algunas notas de lo que han ido ustedes aportando y el, comencemos entonces por la primera columna en esta revisión sucinta. Es interesante que para ustedes, por un lado, hay un conjunto de atributos que debe tener la información para considerarla transparente, que es el punto de inicio de la discusión sobre transparencia, es una discusión sobre información y sus características. Y las características o los atributos que ustedes asocian son información simple, que sea completa, que sea fácil de encontrar, que sea toda la información, todo esto, como ustedes se imaginarán, son denominaciones muy debatibles desde el punto de vista de qué significa todo, qué significa fácil de encontrar, a los ojos de quién o para qué tipo de usuario, y también información oportuna. Otra vez, ¿qué significa oportuna? Significa tener el acceso en vivo a la actividad en su desarrollo, significa un reporte ese mismo mes de la actividad, significa una rendición de cuentas anual. Entonces, todo esto es objeto de mucha discusión y por lo tanto tiene una alta carga subjetiva, que es lo que vale la pena resaltar. Y a la hora de hacer una intervención de transparencia, uno tiene que hacer definiciones sobre todo esto, sobre lo que significa para nosotros información relevante, oportuna, accesible y, y otros aspectos. Pero además, algunos de ustedes han incorporado como una segunda línea unas características de la transparencia que se asocian más a la rendición de cuentas. Y esto ya nosotros lo anticipábamos y es muy interesante porque la relación entre transparencia y rendición de cuentas es muy ambigua, es muy, de cierta manera, confusa y se presta otra vez a muy distintas interpretaciones, pero asumamos de entrada que transparencia y rendición de cuentas son dos objetivos públicos diferentes y por lo tanto tenemos que definir la transparencia por sí misma, no subsumirla ni absorberla dentro de una definición de rendición de cuentas, que es un estadio quizá más avanzado que el de la sola transparencia, ya que incluye no solo informar, sino justificar, explicar lo que en sentido eh, común entendemos como rendir cuentas, dar esas explicaciones o justificaciones de por qué hicimos o no hicimos, por qué decidimos de esta manera y no de otra. Y también, muy importante, la rendición de cuentas va un paso más allá para incluir capacidad de corrección y de sanción, y no solo en función de las explicaciones y las justificaciones que hemos recibido. Por lo tanto, eso lo vamos a revisar en la clase un poco más adelante. Respecto a las ventajas de la transparencia, que creo que están más pobladas que las desventajas, y eso está muy bien, que tengan un poco de fe en la transparencia. Eh, Participar, poder participar en las decisiones públicas, una menor corrupción, que se valore mejor, quizá más justamente, de manera más equilibrada, la labor de la administración pública, facilitar inversiones, mejorar el clima de inversión y fomentar la creación de oportunidades de inversión y mejorar la confianza pública. Esos son algunos de los que tomé y ven que es un conjunto bastante diverso de ventajas que pueden asociarse a la transparencia, y esto tiene que ver mucho con cómo la transparencia se posicionó como una especie de valor mágico. En la literatura a veces se hablan de conceptos mágicos o valores mágicos, como ese tipo de categorías que son positivas intrínsecamente y casi nadie se opone a ellas, y se asume que pueden producir muchos resultados positivos,
una expansiva cantidad de resultados positivos que quizás sea un poco exagerada, quizás sea un poco optimista. Entonces, eso ha sucedido con la transparencia, no solo con la transparencia, con otros conceptos como innovación, como calidad de la gestión pública. Hay una carga tan positiva que quizás no se está viendo de manera suficientemente objetiva realmente qué se puede alcanzar con ella y en qué condiciones se puede alcanzar, porque las condiciones importan bastante. Entonces eso también lo vamos a tratar de poner en la balanza sobre qué sabemos a esta altura de las propiedades de la transparencia y en qué medida hay evidencia que soporte estas expectativas positivas. Pero en principio sí, en principio es lo que hemos entendido, lo que han promovido los organismos internacionales, es que la transparencia produce estas cosas que ustedes han identificado. Por otro lado, también tenemos algunos comentarios sobre desventajas de la transparencia. Por ejemplo, la deslegitimación de la gestión pública y de las entidades públicas, el que se inhiba la participación, por allí se comentaba, aunque yo entiendo que esto quizás se refiere a la falta, hoy la he movido, se refiere a la falta de transparencia, pero bueno, supongamos que sí, que una posibilidad es que en la medida en que hay transparencia ya no se siente la necesidad de participar, ya se cuenta con un nivel de satisfacción respecto a lo que está haciendo el gobierno, por lo tanto, ya no hay una motivación para la acción colectiva que muchas veces es demandar el acceso a la información, pero si ya lo tenemos, pues no puede ser que eso inhiba la participación. El uso de la información, hay un comentario muy interesante que está un poco más abajo, por los opositores políticos, y alguien le ha respondido que si se hace bien, pues no debe haber problemas, que una buena gestión supera el filtro de la crítica y del ataque político. Pero esta es una discusión también muy actual en la literatura. ¿En qué medida son los opositores, son los directamente interesados en esa gestión para sus propios fines los que utilizan la información y la aplican para sus fines particulares, para sus objetivos que no siempre son objetivos públicos? No. Esto se ha evidenciado en dos contextos. Por un lado, que muchas de las solicitudes de información en Estados Unidos, una gran parte, saben que la ley de acceso a la información en Estados Unidos es de los años 60, por lo tanto ya es una ley bastante vieja con un historial de aplicación largo. Son sobre todo empresas que buscan información que les sirva para sus fines comerciales, incluyendo información sobre sus competidores en los mercados, que pueda servirles para definir sus estrategias de negocio. Y en México hay un estudio muy interesante. México también tiene una ley ya relativamente antigua para los estándares que tenemos de las leyes a nivel global, del 2002, y que empezó a implementarse en 2003, y se hizo un estudio con casi 1 millón de solicitudes de información que se realizaron en México entre 2003 y 2015, y que son accesibles porque se realizan a través de un sistema electrónico. Los mexicanos acá, que son varios, deben estar mucho más informados. Pues lo que se identificó en ese estudio es que las respuestas a las solicitudes de acceso a la información son más favorables para territorios, para municipios donde el partido gobernante ha obtenido mejores resultados, y son menos favorables para territorios donde el partido de gobierno no le ha ido tan bien. Por lo tanto, se identifica una especie de discriminación política en la respuesta al acceso a la información. Son el tipo de cosas que este argumento que se coloca acá, pues evidencian que no, no necesariamente hay un uso imparcial y objetivo del mecanismo de acceso a la información y de la respuesta institucional a las solicitudes de acceso a la información, porque se previene la posibilidad de que tus opositores, de que los que desean criticar a la administración, estén haciendo esas solicitudes con esos fines. Y el gobierno se protege tratando de ocultar esa información. Entonces ese estudio, que es muy interesante y muy reciente, demuestra un poco esta paradoja. Y finalmente, ¿qué recursos o condiciones consideramos esenciales? Aquí hay un poco de todo: tecnología, datos abiertos, focalización, que yo entiendo es la capacidad de focalizar la información, la existencia de compromiso público, por lo tanto, una especie de creencia de la institución en la transparencia y en el servicio público que brinda la transparencia. Otra vez,
en la práctica hemos encontrado que muchas veces los gobiernos adoptan leyes de transparencia por propósitos que no son necesariamente públicos, bien para mejorar su imagen internacional, bien para, y esto es otro estudio que evidenció esto en Brasil sobre todo, la idea de que el gobierno cuando va de salida y siente que el próximo gobierno va a ser de la oposición, es decir, que el gobierno va a perder y no va a mantener el poder, aprueba una ley de transparencia para amarrar las manos del gobernante que le sucede y para tener un mecanismo con el que acceder a información y contrapesar el poder del nuevo gobierno. Y muchas veces hay medidas de transparencia para el político intentando controlar a la administración pública, verificar que los funcionarios subalternos estén haciendo su trabajo en las directrices que les ha fijado el gobierno. Por lo tanto, no se está pensando en el ciudadano allí, es lo que quiero decir, se está pensando en cálculos y estrategias políticas, lo que es lo que hacen los políticos finalmente. Capacidad institucional, compromiso ciudadano, o sea, del otro lado, que también exista una demanda de información y que hayan ciudadanos dispuestos a utilizar estos mecanismos de acceso a la información. Entonces, tenemos un poco de todo, como ustedes pueden ver, y eso es muy interesante porque en gran parte alivia la discusión y la revisión que vamos a tener en la clase de cuáles son los parámetros y aspectos claves en la discusión sobre transparencia. Entonces les agradezco a ustedes, esto sigue abierto, por lo tanto, al final de esto yo descargaré esto en PDF y lo subiré a la plataforma. Siéntanse libres de agregar comentarios en la medida en que quieran hacerlo, pero estos comentarios ya nos dieron un buen punto de partida a lo que tenemos hasta ahora. Ahora, si me permiten, voy a compartir la presentación. Está un poco larga. Ahí está. Pero vamos a tratar de procesarla. Al final conversaremos, como siempre, sobre las actividades de evaluación del curso. Estos son nuestros 3 grandes temas, pero haremos un énfasis especial en la transparencia, por ser ese aspecto intrínseco al gobierno abierto. Algunos incluso, como hemos hablado ya, hacen una equivalencia entre gobierno abierto es gobierno transparente. Nosotros ya hemos discutido que en realidad el gobierno abierto es más que la transparencia, pero sin duda es fundamental, es necesaria, es imprescindible para el gobierno abierto. Los datos abiertos, que son una tendencia más reciente y que tienen una posición multifuncional dentro de la agenda de gobierno abierto, y el control democrático, accountability o rendición de cuentas, que finalmente es la principal promesa de la transparencia y por la cual varios de ustedes, al definir transparencia, involucraron aspectos de rendición de cuentas, porque hay una especie de asociación muy estrecha entre ambos que vamos a revisar. Esto es lo que acabamos de hacer, esto es lo que ustedes nos han ayudado a construir. Ahora, la transparencia, comencemos por lo más básico de la transparencia. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Y aunque uno pudiera pensar que hay un consenso sobre, porque es un término tan discutido, tan utilizado, que por lo tanto debe estar muy claramente definido ya, en realidad no es tan claramente definido. Sabemos que la transparencia se refiere a información, pero hay unas grandes diferencias respecto a qué información es necesaria para que una institución sea transparente y qué atributos debe tener esa información. Es lo que acabábamos de revisar con sus aportes. Lo primero es tener en cuenta que la transparencia es una acción. Ser transparente implica actuar, pero el alcance de esa acción difiere de una versión mínima, que es yo soy transparente cuando publico la información, cuando doy acceso, la hago disponible, al extremo opuesto, alguien más exigente pudiera decir, eso no es transparencia, eso no es suficiente, necesitamos que la información que tú has publicado sea utilizada efectivamente, sea integrada en los procesos y las acciones de otros que han recibido esa información. Y en el medio tenemos 2 posiciones más moderadas, no están en los extremos, que es la información no es necesario que sea utilizada, pero a lo mínimo tiene que ser recibida, tiene que haber alguien que la vea, ojos que ven esta información. Ya no nos preocupamos más allá de qué sucede después que ven esta información. Y en un tercer nivel, que la información sea comprendida, es decir, la he recibido y la he comprendido, pero no te exijo que la utilices, porque siempre es mucho más difícil de verificar.
En la medida en que avanzamos en esta escalera, el problema se vuelve también de medición y de verificación. ¿Cómo verifico yo que la información fue recibida? En los portales web tenemos, por supuesto, clics, registros de visitas, tráfico del portal, pero ¿cómo verifico yo que fue comprendida? Ahí sí se pone un poco más capciosa la cosa. ¿Y cómo verifico yo que fue utilizada? Bueno, tengo que ir a ver qué han hecho esos actores y ver si allí hay rastros del uso de la información que yo les he suministrado. Entonces, estos son solo un referente de las grandes brechas que existen a la hora de definir la transparencia. Y los más ambiciosos estarán más abajo, los más moderados, eh, eh, los menos ambiciosos estarán más arriba en esta escala. Y luego viene una lluvia de atributos que ustedes han mencionado algunos. ¿Qué atributos, qué condiciones debe tener la información para ser transparente? Debe estar organizada, debe estar clasificada. Bueno, es lo mínimo, porque eso es lo que permite saber de qué es esa información, a qué se refiere. Debe estar disponible, accesible, obviamente, pero sin embargo, cuando hablamos de las solicitudes de acceso a la información, esa información no está de antemano disponible, esa información se hace disponible a solicitud. Entonces, no es la misma condición tenerla abierta al público general, y cuando hablamos del público general, casi siempre es personas que conocen un poco sobre la estructura institucional, tienen un interés en esta información y tienen acceso a Internet, pensando que el acceso es por Internet, a tener esta información en la oficina pública y se le ofrece al solicitante en la medida en que lo solicite y sobre todo cuando la solicita explícitamente, porque una de las cosas que se ha evidenciado sobre las solicitudes de acceso a la información es el uso de la ambigüedad como protección. Si no me piden exactamente el nombre del documento, yo digo que esa información no la tengo, porque así me amparo y digo, es imprecisa la solicitud, no me queda claro qué está pidiendo el ciudadano, no le respondo. Y bajamos a información que sea visible. La visibilidad es una cuestión otra vez muy subjetiva. ¿Qué significa hacerla visible? ¿Qué significa publicitarla? Que sea clara, precisa, completa, exhaustiva, que esté desagregada, que no sea una información procesada de la manera en que a mí me interesa procesarla, recortada en la manera en que yo quiero recortarla, sino que sea la información lo más completa y exhaustiva posible, presentada de manera lo más clara posible, de manera desagregada, oportuna. El concepto de oportunidad es muy habitual que uno lo consiga porque se supone que la información, su validez y su utilidad caduca con el tiempo, dependiendo de qué información estemos hablando, y por lo tanto tiene que ser una información actual, que sea relevante, relevante para quién, que sea útil, útil para quién, que sea comprensible para quién, que sea verificable por quién. O sea, todo esto apenas abre la puerta a sucesivos problemas. Y uno podría construir su definición escogiendo de esta y de otras más, de esta lista, algunos elementos y decir, esto es lo que yo considero esencial para que esta información yo le pueda dar el check de que es transparente. Ahora, hay varios tipos o formas de transparencia. Habitualmente uno va a conseguir dos, la dicotomía entre transparencia pasiva y transparencia activa. La transparencia pasiva es la que el gobierno provee a solicitud de alguien más. La transparencia activa o proactiva es la que el gobierno provee voluntariamente al acceso general. Pero hay un tercer tipo que a veces se pierde de vista y que se ha vuelto, o quien la ha hecho más famosa a esta forma de transparencia es Wikileaks, que es la transparencia disruptiva, radical. Hay varios términos que se utilizan para referirse a ella, y son los mecanismos de infiltración, filtración y exposición de información que en principio no pretendía ser publicada, porque tiene el carácter de secreta, de confidencial o de reservada, dependiendo de cómo esté establecido en la legislación de cada país. Pero es una forma de transparencia finalmente, y existe mucho debate sobre si es una forma de transparencia valiosa, positiva, o por el contrario, perjudicial. Esto es una discusión constante, pero es una realidad del mundo de hoy, y cada vez se vuelve un riesgo mayor o una oportunidad mayor, dependiendo de qué punto de vista se utilice, en la medida en que estas informaciones se van volviendo accesibles a través de hackeos y la seguridad de la información se vuelve un aspecto crítico
bueno, sabemos que es un problema que no va a resolverse pronto y que es una tensión permanente para las entidades públicas, para las empresas privadas también, proteger la información virtual. Entonces, hay un tipo especial de transparencia que menciono porque alguien hablaba de la focalización, y creo que en los proyectos hay algún estudiante que hablaba de la transparencia focalizada. Este es un tipo de transparencia que se difundió mucho hace unos 10 o 15 años como un modelo de intervención del Estado. La idea detrás de la transparencia focalizada es que en lugar de que el gobierno regule, monitoree, sancione a las empresas privadas para verificar que cumplan regulaciones ambientales o laborales, lo que haría el gobierno es exigirle a estas empresas que difundan la información de su desempeño, de su cumplimiento de sus protocolos, y que sean los consumidores, que sean los usuarios, los que hagan presión sobre las empresas para que corrijan sus comportamientos violatorios de los estándares o subóptimos respecto a la calidad de las tecnologías y el potencial contaminante de las tecnologías. Esto viene, sí, de los años 80 y de las regulaciones ambientales estadounidenses que se proponían utilizar este modelo, y hay alguna evidencia que dice que funcionó, que las empresas, al verse obligadas a exponer sus métodos de trabajo, han tendido, y al sufrir la presión tanto de sus financistas como de sus consumidores, como de la opinión pública, han terminado convergiendo a mejorar sus tecnologías sin que el gobierno les haya tenido que sancionar, ni perseguir, ni generar un proceso judicial o administrativo sancionatorio. Entonces los menciono porque es una de las expectativas que surgieron con la transparencia. Y por supuesto que una ventaja de esto es que es más barato que seguir todo el proceso administrativo judicial que implicaría un estilo tradicional de regulación. Ahora, ¿cuáles son las herramientas o instrumentos de transparencia? Y ustedes, al igual que yo, y la mayoría de los ciudadanos que tienen alguna familiaridad con esto, van a pensar en los portales como la herramienta tecnológica y en las leyes de acceso y transparencia como la herramienta jurídica, y algún otro tipo de canales de solicitudes de acceso, como pueden ser los mecanismos de solicitudes de acceso a información en oficina, por correo electrónico, a través de un formulario en línea. Ese es lo que uno podría llamar el frente de la transparencia, de la parte visible del iceberg. Y es muy importante, qué duda cabe. Pero detrás de esta fachada de la transparencia hay un conjunto de herramientas, de instrumentos y recursos necesarios para que la transparencia funcione. Y aquí hay algunas menciones, es la parte hundida del iceberg. Sistemas de archivos, adecuaciones tecnológicas o innovaciones tecnológicas, de servidores, de interfaces, de equipamiento, protocolos de gestión de la información, programas de entrenamiento, programas de sensibilización, reajustes estructurofuncionales. Hace falta al menos un funcionario encargado del procesamiento, de la recepción, de la respuesta de las solicitudes de acceso a la información en cada entidad, quizá una oficina, depende del modelo, y una oficina con varios funcionarios, depende del modelo y depende del tamaño de la institución. Contratación de personal especializado, se ha vuelto muy de moda tener, otra vez por influencia quizá estadounidense, los llamados funcionarios de información o funcionarios de datos, que son esos especialistas sobre el manejo y la gestión de la información que pudieran eh, ayudar a mejorar la calidad de la gestión en esa área, en cada institución. Y eso implica un perfil especial, ¿no? O sea, unas funciones, pero también un perfil de requerimientos especial para este tipo de funcionario que no existía previsto en las estructuras y en los cuadros de personal de las entidades públicas. Y reacomodos presupuestales, porque incluso en la versión más barata de transparencia siempre hay un consumo de recursos presupuestales para financiar este proceso. Entonces, en gran parte lo que sucede en los estudios que han encontrado que buenas leyes de acceso a la información no han producido los resultados que se esperaban, es la existencia de brechas de implementación, consecuencia de que cuando se diseñaron los regímenes de acceso a la información no se pensó suficientemente en todos estos aspectos que son necesarios para que la institución funcione de manera
eficaz en su propósito de asegurar la transparencia. Y estos son algunos, ustedes probablemente imaginarán otros que también son importantes. Y obviamente la implementación y la aplicación efectiva de la ley depende de este tipo de cosas. Igual el funcionamiento efectivo de un portal de transparencia y su vitalidad y su mantenimiento depende de este tipo de cosas que son más internas. La transparencia hace muchas promesas, ustedes mencionaron algunas en el Padlet, ¿no? Pero podemos organizar estas promesas, estos objetivos en externos al Estado e internos al Estado, internos a la institución pública, al gobierno. Entonces, en principio, los resultados esperados hacia afuera es que los ciudadanos tengan una percepción de mayor legitimidad, de mayor confianza, de mayor satisfacción con el gobierno, que eso les lleve a participar más, a involucrarse más, porque están informados y tienen más confianza en que el gobierno es un gobierno honesto o es un gobierno transparente, y eso les da más confianza para involucrarse. Incrementar la capacidad de exigir otros derechos. Esto es muy interesante porque en la doctrina internacional sobre el derecho de acceso a la información se ha consolidado la idea de que la transparencia y el acceso, el derecho a saber, como le llaman en esa doctrina de derechos humanos, es un derecho que permite acceder a otros derechos. Acá creo que de Honduras tenemos a alguien que trabaja en un sistema de derechos humanos, en el organismo de derechos humanos. Claro, la transparencia sería el mecanismo por el cual los ciudadanos pueden saber qué derechos tienen y pueden exigirlos a la autoridad pública. Pueden conocer qué canales tienen para hacer esta exigencia de los derechos y por lo tanto mejorar el respeto que tiene la autoridad pública hacia sus derechos y garantías establecidas en la Constitución y en las leyes. Esto se ha evidenciado de manera dramática, se puede decir en la India. Como quizá algunos de ustedes sepan, la India aprobó una ley de transparencia producto de un movimiento social. Fue una movilización colectiva que demandó el acceso a la información. Es una situación relativamente excepcional en el mundo. Y una vez aprobada esta ley, hubo una gran cantidad de usos de la ley para garantizar derechos sociales. Quizá uno de los más importantes fue el movimiento por el derecho a la alimentación. En la India existe este programa que lleva a nivel local las bolsas de comida, una especie de suplemento alimentario para las familias que están en un determinado registro social. Y lo que sucedía es que existía gran corrupción con esos alimentos, desvío de los alimentos, y no llegaban a las personas que tenían derecho a él. Y a través del acceso a la información se logró determinar la cantidad y la distribución de estas bolsas de comida y evidenciar por lo tanto la existencia de desvíos y forzar a que se respetara la distribución y se mejorara la calidad del acceso a la alimentación de estas familias que estaban siendo excluidas del derecho que tenían. Entonces ese es un ejemplo, pero hay muchos otros. En Sudáfrica, creo que en Argentina también ha ocurrido que se ha logrado mediante la exigencia en tribunales que el gobierno incremente el presupuesto para ciertos programas como de personas con VIH, y eso ha sido producto del acceso a la información presupuestaria que permitió la transparencia. Y por último, mejorar el clima de inversión y la confianza en los mercados. También es otra expectativa bastante habitual, la idea de que el gobierno muestra que es responsable en su manejo económico y los inversionistas tienen más confianza en cuál es la situación fiscal y monetaria del gobierno, cuáles son sus objetivos y invierten con mayor confianza en que no va a existir cambios de políticas. Y a nivel interno, se supone que la transparencia al presionar la producción y el compartido de información, mejora la coordinación interna, fortalece la rendición de cuentas, mejora el control de la corrupción, mejora la eficiencia y la efectividad gubernamental en la medida en que evidencia cuáles son los problemas que existen en el desempeño y permite afrontarlos y solucionarlos y garantiza una mayor estabilidad fiscal, que esto va de la mano con el último aspecto de la mejora del clima de inversión. Ahora, unos 3 ejemplos nada más de lo que sabemos si la transparencia es efectiva para esto, y la respuesta es como casi siempre, depende. A veces sí, a veces no. Entonces, en cuanto a la legitimidad y confianza, en primer lugar, la información
es creíble en la medida en que la fuente de la misma sea creíble. Y lo que evidencian algunos estudios, hay uno muy interesante en Perú, es que la gente tiende a confiar más y percibir como más verídica la información que viene de fuentes no gubernamentales que de fuentes gubernamentales, sobre todo si la información es positiva, si implica una mejora o un buen resultado en términos de la gestión. Entonces, esa existencia de un preexistencia de desconfianza hacia el gobierno implica que la información positiva no siempre va a alterar las preconcepciones. Y la información negativa, por el contrario, puede reforzar la deslegitimación que ya existe. Cuando esta información que es fidedigna y que demuestra problemas, insuficiencias, brechas, incumplimientos del gobierno es publicada, eso puede reforzar la idea de que el gobierno es un ente corrupto, incompetente, negligente, y por lo tanto no va a revertir en una mejora de la legitimidad y confianza. Hay un estudio interesante que se hizo hace poco en varios países del mundo, y que lo que hacía era proveerle a los electores antes de la elección unos insumos de información sobre los candidatos que estaban en su participación, eran candidatos, incluyendo información sobre posibles irregularidades, investigaciones, denuncias contra algunos políticos que estaban intentando o ir a la reelección o ganar el cargo. Y lo que demostró este estudio pesimistamente, o más bien desalentadoramente, es que este insumo de información en general no fue efectivo para cambiar la intención de voto del elector. Por lo tanto, hay que entender que las preferencias y las concepciones de las personas son complejas, no responden a un solo elemento, y la información solo va a alterar esas percepciones en la medida en que hay un espacio. Esto está cada vez más estudiado en neurociencia y bueno, y sabemos que no es fácil, por lo tanto no podemos esperar tanto del acceso a la información como un transformador de creencias automáticas. Sobre la participación, uno esperaría que si hay más transparencia haya más participación, pero lo que evidencian algunos estudios otra vez es que si la transparencia evidencia que la corrupción y el abuso es extendido, más bien puede desalentar la participación, puede generar cinismo y desmovilizar a quienes pudieran participar bajo el supuesto de que todo está perdido, de que no vale la pena, que no hay capacidad de cambiar esa situación. Esto ocurre mucho en contextos de corrupción sistémica. Y en segundo lugar, si ofreces información que es compleja eh, y por lo tanto difícil de acceder a ella desde un punto de vista cognitivo, esa va a ser solo accesible a grupos que tienen recursos e intereses directos. Y lo que va a generar es nuevamente una participación muy restringida de un grupo pequeño. Por último, la gran promesa de controlar la corrupción, mejorar la rendición de cuentas, sabemos que no necesariamente un mayor acceso a la información produce esto, porque hay condiciones que tienen que estar presentes para que ese mecanismo funcione. Tiene que haber libertad de prensa para que la prensa sea difunda esta información y replique esta información, una sociedad civil fuerte, organismos de control independientes que actúen al respecto una vez se ha detectado irregularidades o indicios de irregularidades. Luego hay otra vez estudios interesantes que muestran que la transparencia puede tener un efecto no deseado, que es iluminar a quienes debe sobornar, quienes tienen la capacidad o el poder sobre determinada decisión. Y por lo tanto, cuando conoces esto y tu intención es sobornar, puede ser mucho más efectivo. En un estudio en el Congreso de Estados Unidos se revisaba cuál era el efecto de tener votación abierta, es decir, que todo el acceso público a la información sobre cómo votaban los congresistas y los senadores. Y se encontró que en votaciones cerradas, el hecho de saber cuál era la posición de los distintos congresistas podía ayudar a las empresas lobistas a dirigir a los puntos más débiles su esfuerzo de lobby para que cambiaran su voto o para que votaran de la manera en que ellos querían. Y tener así una capacidad focalizada, bien precisa de ir a donde tu esfuerzo va a tener mejores resultados. Eso es interesante, pero son parte de las cosas que sabemos hoy que son riesgos de la transparencia. Y luego que la corrupción y el abuso de poder es un organismo vivo y muta, desplaza, se adapta. Por lo tanto, se ilumina
una determinada fase de la gestión o una determinada institución, puede ser que los procesos de colusión y de acuerdo ilegal o ilícito se muevan a otras áreas donde donde el nivel de iluminación no es tan alto, o donde existe mayor capacidad de presentar información oficialmente transparente, pero con procesos eh, subyacentes que no respetan el debido proceso. Ahora, también hay varios argumentos en contra de la transparencia clásicos, esto ya bastante antiguo, sobre si la transparencia puede ser dañina, y se sabe que en ciertas ocasiones o ciertos grados de transparencia pueden amenazar la seguridad nacional, porque son áreas sensibles de seguridad, la privacidad de los datos personales. Hay alguien que quiere trabajar sobre la protección de datos personales, y este es un tema, uno de los límites de la transparencia más importantes, la sinceridad de las deliberaciones, el hecho de que si reportas lo que se discute, la gente no va a ser tan explícita y tan franca sobre lo que cree, porque tiene que pensar en el efecto de decir ciertas cosas que dirías en un lugar de confianza, pero no lo dirías si el país va a conocer cuál es tu razonamiento. Y por lo tanto eso a veces daña la calidad de las decisiones que salen de allí, porque no hubo un abogado del diablo que dijera, pero consideren esto o consideren aquello, que son riesgos que no estamos viendo, pero decirlo es impopular. O desalientar la innovación y la toma de riesgos, porque al ser tan transparente, estar sometido a unos estándares de desempeño muy claros, no hay posibilidad de intentar romper la inercia y pensar en podemos hacerlo de otra manera, lo que conlleva correr un riesgo que la transparencia puede penalizar el hecho de que lo hayas tomado. En América Latina tenemos buenas leyes en general de transparencia. Tenemos leyes en su mayoría. Creo que Venezuela recientemente aprobó una ley de transparencia, por lo tanto, Venezuela también tendría que estar de algún color, no en blanco. Y mientras más verde, a la mano izquierda, mejor ley tiene el país, desde el punto de vista de su calidad regulatoria. No hablamos de su aplicación, solo de su calidad. México, Nicaragua tienen buenas leyes. México creo que es la segunda o tercera mejor ley del mundo. Entonces, en cambio, Ecuador o Paraguay tienen leyes que desde este punto de vista no son tan buenas, porque aquí hay varios elementos que se consideran para determinar la calidad regulatoria. Y lo que está a la derecha es un estudio muy interesante de la evaluación de la transparencia activa. En qué medida los gobiernos, al ser evaluados, salen bien, con buenas notas, en la publicación de transparencia, de información por transparencia activa a través de portales. Como ustedes pueden ver, cada puntico significa un estudio, una evaluación que se hizo. Y aunque hay muchos, y hay mucho color, uno puede ver un par de tendencias llamativas, como Chile, por ejemplo, aparece consistentemente, es CL, en puestos altos, por lo tanto, su transparencia, su cumplimiento de las obligaciones de transparencia es bueno, relativamente bueno, y por el contrario hay países que tienden a estar más abajo o que zigzaguean, suben y bajan. El mismo México a veces sale mejor en ciertas evaluaciones, luego sale un poco más abajo. Eso es interesante porque lo que quiere decir esto es que una buena ley no es suficiente, lo que no haría falta estudiarlo para saberlo, pero es una evidencia constante y sonante sobre el efecto de la ley y el alcance de la ley, porque finalmente requerimos una estructura de implementación que no va a venir garantizada por la ley. Eso como ejemplo, esto es transparencia presupuestaria en América Latina solamente. Ustedes pueden ver en 2019 cómo México, Brasil y Perú tienen una buena transparencia presupuestaria, como es de medida acá. Esta es mi área de investigación específica, la transparencia presupuestaria, entonces he trabajado mucho sobre esto. Y por el contrario, hay países en el extremo opuesto que prácticamente no proveen ninguna información sobre su manejo presupuestario, como el caso de Venezuela o Bolivia o Trinidad y Tobago. Aquí incluye también al Caribe, ¿no? Pero es interesante que países que en teoría son institucionalmente más robustos, como Chile o Costa Rica, están en posiciones medias, ¿cierto? Y en cambio México, Brasil y Perú han hecho un esfuerzo sistemático por desarrollar, y República Dominicana también, que ha mejorado mucho en los últimos años, por mejorar sus niveles de transparencia.
y si les interesa, les recomiendo consultar el portal que es la Asociación de Presupuesto Abierto, que realiza estas mediciones cada 2 o 3 años. Ahora, para diseñar una transparencia efectiva, déjenme ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Hay que tener, por lo tanto, claro que hay muchos elementos que considerar y hay que considerarlos. Como definir el problema claramente para el que la transparencia queremos que sea una solución. A veces hay unas frases genéricas que no dicen mucho, como la transparencia va a servir para reducir, para mejorar la participación o para fortalecer la rendición de cuentas, pero necesitamos saber cómo lo va a hacer. Y por lo tanto tenemos que definir una teoría del cambio, de cómo a través de una mejora del acceso a la información vamos a llegar a ese resultado. Y tenemos, por lo tanto, que develar cuáles son los supuestos que tenemos, qué creemos que van a hacer los políticos, qué creemos que van a hacer los funcionarios, qué creemos que van a hacer los ciudadanos o las organizaciones de la sociedad civil, porque finalmente no podemos asumir supuestos optimistas de entrada y no confirmar y no discutirlos un poco en el grupo del proyecto. Analizar de qué modo la transparencia producirá esos resultados es delinear esta teoría causal, esta teoría del cambio, considerar los contraargumentos, los reparos. Esto vale para cualquier tipo de intervención. Es bueno tener al abogado del diablo que diga, eso es muy optimista, eso no va a funcionar, consideren esto o aquello. Escoger los instrumentos adecuados a la tarea, porque si queremos llegar a cierto público, si queremos que cierto público haga estas ciertas cosas, tenemos que considerar cuáles son las herramientas más adecuadas para ese fin. Pensar en las expectativas, en las reacciones de los potenciales usuarios, no necesariamente van a responder de la forma en que nosotros estamos pensando, y anticipar los desafíos de la implementación, los desafíos internos, en particular la dotación de recursos, la existencia de apoyos y resistencias. Muchos de ustedes, bueno, algunos de ustedes mencionaban la existencia de compromiso con lo público, y lo que sabemos es que la transparencia muchas veces choca con inercias institucionales de protección del secreto, de la opacidad, la cultura del secreto, como se dice en varios países de América Latina, y la tendencia a considerar al Estado y al funcionario el propietario de la información, a veces hasta el mismo funcionario, cuando en realidad la transparencia parte del supuesto de que es el ciudadano el dueño de la información, porque el ciudadano como contribuyente ha permitido que esa información se recabe, se produzca, se organice con dinero público, con dinero de los contribuyentes. Por lo tanto, es una lógica totalmente opuesta a la del funcionario o a la organización que se cree propietaria. Y las capacidades, recursos y capacidades que van de la mano para desarrollar una política de transparencia que sea efectiva. Hablemos un poco de los datos abiertos. Estas dos secciones son mucho más cortas. Yo no sé si ustedes todos están de acuerdo, pero la primera asociación de datos abiertos es con transparencia. Se entiende como un mecanismo de transparencia. Y lo es también, pero no solamente. También los datos abiertos tienen una conexión muy clara con la colaboración y con distintas formas de innovación. Y en realidad parece ser que han servido mejor a los fines de la innovación y de la colaboración que de la misma transparencia. Entonces, hay que tener claro que es multiobjetivo. Los datos abiertos no solo sirven o no necesariamente sirven para la transparencia, sino que pueden ser diseñados con otros fines en mente. Lo importante es saber qué fin buscamos con ellos y diseñarlo en consecuencia. Y eso significa no solo qué tipo de información, sobre todo qué tipo de información vamos a proveer, porque la información que sirve para la transparencia y la rendición de cuentas es diferente de la que sirve para la innovación económica o social, donde hay muchos datos, tipo datos meteorológicos, datos geográficos, que pueden ser aprovechados en aplicaciones para sacar valor de ellos, a la información sobre transparencia que casi siempre tiene que ver con poder evaluar el desempeño del gobierno. Por lo tanto, información sobre su gasto, sobre los resultados de sus programas, es más importante para los fines de transparencia. Ahora, los datos abiertos han adquirido tanta importancia por un conjunto de cambios recientes. Primero, porque la cantidad de datos a las que tenemos acceso, que están ahora convertidos en fragmentos virtuales,
es inmensa, es sencillamente inabarcable y crece cada día a un ritmo radical. Y el gobierno en particular tiene muchos de esos datos en su control, porque el gobierno no solo produce información él mismo, sino que recoge información sobre lo que hacen muchos otros actores. Es un nodo central en la red de la producción de información. Sabemos ahora, por los cambios de la matriz productiva y de las innovaciones tecnológicas, que los datos son fuente de valor, que los datos son muy importantes para obtener rentabilidad y que hay capacidades tecnológicas y humanas externas al gobierno que son muy valiosas, muy importantes, muy superiores a las del propio gobierno y que podrían utilizar estos datos de maneras que el gobierno no puede. Entonces, estas condiciones han dado un impulso a los datos abiertos. Este es un ejemplo de la cantidad de datos que se producen en un día, y esto es 2019, por lo tanto, luego de la pandemia, y con cada una de estas llamadas y reuniones virtuales, hay una cantidad inmensa de datos. Yo escuchaba en estos días que una hora de manejo de un carro autónomo produce una cantidad de datos exorbitante que ya no recuerdo, creo que si se imprimiera llenaría una especie de cuarto grande con papel, imprimiendo todos los datos que se producen en ese rato en el que el vehículo está manejando por sí mismo. Entonces, por lo tanto, la tendencia es cada vez con Internet de las cosas, con todas estas tendencias a tener más y más y más datos. Y por lo tanto, otro ejemplo de eso, lo que ocurre en un minuto en Internet, la cantidad de exabytes que se han producido entre 2009 hasta 2020 y cómo se ha multiplicado por 50 en solo 10 años. Bueno, esto lo sabemos de sobra y contribuimos a eso cada uno de nosotros. ¿Qué atributos tienen que tener los datos para ser abiertos? Hay demasiadas clasificaciones y segmentaciones, pero en principio lo que se espera es que los datos que se produzcan se abran automáticamente, sean abiertos a no ser que haya razones para que no lo sean, que sean oportunos y completos, que sean primarios. Por lo tanto, cuando hablábamos de datos desagregados nos referimos a ofrecer el acceso a los datos en la misma fuente en que se producen, sin procesarlos, sin modificarlos, sin alterarlos, que sean procesables por máquinas de código abierto, que puedan ser manejados por cualquier tipo de software, no por uno propietario, accesibles, reutilizables, muy importante porque de eso se trata. Son abiertos porque son reutilizables, porque están totalmente a tu disposición como usuario para hacer con ellos lo que necesites. Son gratuitos, libres de licencia, para que no tengas problemas en su reutilización. Casi siempre lo que piden es reconocer la fuente y solo eso, porque esas son las licencias que se han popularizado. Comparables, interoperables, que un sistema pueda utilizar estos datos, comunicárselo a otros de manera interoperable, y algunos agregan que sean para mejorar la gobernanza, para el desarrollo, para la innovación. Estas son como las dos visiones que yo les decía. Por un lado, la idea de que puede ayudar a mejorar la rendición de cuentas y la calidad del gobierno, pero también a generar desarrollo económico y social. Pero los desafíos son básicamente los mismos, quizá en el aspecto tecnológico potenciados, en el aspecto de la capacidad humana son potenciados, porque los datos abiertos tienen un nivel de exigencia técnica superior, pero igual nos preguntamos una vez adoptamos una política de datos abiertos, cómo la vamos a implementar, cómo vamos a lograr que los usuarios accedan a ello, cómo vamos a lograr que lo reutilicen y lo aprovechen. Estas son dos mediciones internacionales de datos abiertos, solamente un flash de los países latinoamericanos y cómo va evolucionando la región en su desarrollo de políticas de datos abiertos, que es una tendencia ya casi general en América Latina, pero donde se ha mejorado mucho en la adopción de estándares, incluso en la publicación de datos, porque ustedes se pueden asomar a sus portales de datos abiertos de cada país y encontrarán una infinidad de bases de datos abiertas, pero donde hay más desafíos todavía, donde hay más camino por andar es en el acceso efectivo de estos datos. Para eso se desarrollan estas actividades de hackatones y de reuniones de programación, y sobre todo el impacto de estos datos
y de estas aplicaciones producidas a partir de los datos, hay mucho trabajo por hacer en avanzar en ese sentido. Esta es otra medición, esta es de la OCDE, y cómo los países, por un lado, han mejorado su disponibilidad de datos, la accesibilidad de los datos, la facilidad de acceso, y en qué medida el gobierno apoya la reutilización de los datos en América Latina. Entonces son países latinoamericanos, y lo interesante es que el promedio de la OCDE, que es 0,60, es superado por México y Colombia, es decir, que están por encima del promedio de los países desarrollados, y también Brasil y Uruguay, lo que significa que en América Latina esta agenda ha cobrado especial relevancia por, por, porque ha sido una innovación muy relevante y muy popular entre los gobiernos latinoamericanos. Y por último, hablemos un momento de accountability, de control democrático o de rendición de cuentas. Lo primero que deberíamos o que ayudaría a entender esta relación es separar dentro del concepto de accountability, que no es un término en español, que no tiene una traducción al español. El CLAD alguna vez ensayó la traducción como responsabilización, pero no pegó, digamos, no siguió siendo utilizada. Es la idea de que hay tres componentes en el control democrático. Yo abogo por traducir accountability como control democrático. Uno es informar, que es de lo que se trata la transparencia. Otro es justificar y explicar, que es la rendición de cuentas. Y otro es sancionar y corregir, que es el control efectivamente aplicado o digamos, o en función de lo que ha sucedido antes, de las informaciones y las justificaciones que han sido entregadas. Si se detecta la necesidad de sanción o de corrección, la idea es que existan los mecanismos para hacerlo y que estos mecanismos sean efectivos. Aquí hay un ejemplo de cómo ver los distintos controles democráticos como un sistema. La idea es que los países latinoamericanos han trabajado mucho en distintos mecanismos. Algunos países han avanzado más en algunos y otros en otros. Por ejemplo, las Contralorías Generales de Brasil o incluso de Perú, de Colombia, son reconocidas por su capacidad técnica, por su fortaleza, por su autonomía, pero por el contrario hay otros aspectos que están más desarrollados en otros países, como las veedurías ciudadanas o como las auditorías sociales, que están desarrolladas más en otros países. Los congresos también tienen un rol que jugar, y los congresos en algunos países son más fuertes que en otros. Pero la idea es que para que esto funcione bien, los mecanismos tienen que estar bien integrados y ser interdependientes. Y eso lo podemos ver en 4 tipos de mecanismos. La idea de que, por un lado, hay mecanismos que son más participativos y hay otros mecanismos que no son participativos, que son solo de instituciones públicas y no involucran participación. Y hay mecanismos que tienen lo que llaman más dientes. No sé si ustedes han visto esta expresión. Son más coercitivos para los funcionarios en el sentido de que tienen más capacidad de sanción y de sanción más fuerte. Entonces hay mecanismos que tienen más capacidad de sanción o de coerción y de menor capacidad de sanción. Entonces así uno puede identificar 4 tipos de mecanismos. Obviamente el primer mecanismo de control democrático es la elección popular, la consulta popular, que es un mecanismo vertical electoral. En el extremo opuesto tienes los mecanismos horizontales administrativos. Estos son los controles internos, son controles dentro de la administración pública, a los que ustedes cada uno en sus trabajos deben estar sometidos, en la verificación de las oficinas de control interno, los chequeos, las autorizaciones independientes o cruzadas, la separación de funciones entre quien autoriza un pago, quien lo verifica, quien recibe el bien o servicio. Estos son protocolos ya bastante establecidos en la región, aunque no siempre funcionan igual de bien. En el medio están los controles verticales no electorales. Esos son los mecanismos de participación social, como los consejos consultivos, como las veedurías ciudadanas, como las auditorías sociales. Son mecanismos que no son electorales, pero sí incluyen participación social. Ahora, son mecanismos que no son tan coercitivos, porque esos mecanismos no tienen en general mucha capacidad de sanción directa. Pudieran ir a los organismos de control a presentar denuncias, pudieran ir a la prensa a hacer reclamos, pero no tienen capacidad de sanción directa. Y por último, los horizontales políticos son los contrapesos de los poderes públicos. El hecho de que el Ejecutivo
esté sometido a la fiscalización del Congreso, el hecho de que el Poder Judicial puede iniciar investigaciones sobre a la Fiscalía, puede iniciar investigaciones, son esos órganos políticos de alto nivel que se controlen entre sí, esperando que ese control evite los abusos de poder. Entonces, la idea es que toda esta serie de mecanismos funcionen de manera más o menos robusta y se complementen entre sí. Ese es el ideal esperado, pero en América Latina sabemos que las condiciones históricas no han sido favorables para esto. Esto ha sido bien estudiado, el hecho de que las democracias latinoamericanas tienen déficit de control democrático, es una tendencia general más grave o menos grave dependiendo de los casos, y eso se debe a este tipo de razones históricas sobre tendencias autoritarias, el patrimonialismo en la administración, el clientelismo político, el excesivo presidencialismo. Esto lo sabemos y lo compartimos de manera más o menos general en América Latina. Pero también tenemos muchas buenas tendencias positivas recientes. Hay nuevos órganos más capaces, más autónomos de control, las fiscalías, las contralorías, las defensorías, las unidades de control financiero, han proliferado, han fortalecido sus mecanismos y se han profesionalizado mucho en América Latina. También la sociedad civil hoy es más fuerte porque tiene varias décadas de experiencia democrática, entonces han surgido mecanismos de organización social más efectivos, más experimentados, y hay muchas innovaciones democráticas, que son mecanismos en donde se encuentran funcionarios públicos y sociedad civil o ciudadanos, como los consejos participativos, los referendos, las veedurías. Ese es el panorama que tenemos hoy en América Latina. Mecanismos existen y se están fortaleciendo relativamente. Gran parte aunque obviamente Odebrecht surgió producto de una investigación internacional, ha habido mucha acción institucional y social en América Latina contra la corrupción en los últimos 5 años, en gran parte porque los países latinoamericanos hoy están más capacitados institucionalmente y socialmente para enfrentar la corrupción que hace 20 o 30 años. Y quizá preste a confusión el hecho de que, digamos, hay muchos escándalos de corrupción y eso pudiera indicar aparentemente que la corrupción no solo no ha bajado, sino que ha crecido, pero quizás es una falsa ilusión de percepción. Es lo que hablábamos cuando decíamos que la transparencia puede alimentar la desconfianza y deslegitimar. En la medida en que tenemos mecanismos de transparencia, mecanismos de investigación más efectivos, probablemente hay una fase en la que conozcamos de más casos de corrupción que salgan a la luz pública y generen mucha indignación en la opinión pública. Pero ese es el producto de un avance. Si lo ves de en un cierto sentido, es el producto de un avance, incluyendo este tipo de desarrollos institucionales y de la sociedad civil. Ya vamos a terminar. ¿En qué condiciones la transparencia se convierte en accountability? En control democrático. Perdonen que sigo usando accountability, es control democrático. Como este es el meollo de mi investigación en los últimos años, me obsesiona, y si no me paran, quizá pase yo 2 horas solo en esto, pero me parece muy relevante para sacar valor de la transparencia y sobre todo evitar que la transparencia se convierta en un mecanismo vacío que termine en descrédito y, y no genere ningún resultado y terminemos deslegitimando lo que se puede alcanzar con la transparencia, que es uno de los riesgos cuando se lanzan reformas que si no dan sus resultados terminan deslegitimando la misma idea de transparencia, como una ficción o como una simple apariencia, una manipulación superficial. La primera condición es que hay que publicar la información, sí, pero esa información tiene que ser comprendida. Y ese supuesto requiere, acá no está, un punto anterior, que esa comprensión requiere que existan, en primer lugar, infomediarios, organizaciones que hagan traducción de la información, la aprovechen para simplificarla, para difundirla de una manera más eficaz que lo que hace el mismo gobierno. Y por otro lado hace falta, como ustedes han mencionado, un cierto nivel de cultura cívica, en el sentido de una cierta cantidad de organizaciones e individuos interesados por conocer la información e interesados por hacer el esfuerzo de involucrarse con ella. Ahora, supongamos que la información ha sido comprendida. El primer
escollo o el escollo siguiente es que esa información comprendida no necesariamente va a cambiar las percepciones. Hay un estudio en Kenia muy interesante, que esto siempre lo financian los organismos internacionales, que le daba a los padres de los niños en edad escolar información sobre el rendimiento de la escuela y de sus niños, o sea, sus calificaciones, y cómo se desempeña la escuela en ciertos aspectos de infraestructura, de asistencia de los profesores a clase, y no produjo ningún cambio. Los padres no cambiaron sus actitudes ni sus percepciones respecto al sistema escolar y a la educación de sus hijos, pero simplemente porque esa información ya era conocida. Los padres ya sabían que la escuela tenía esas deficiencias, por lo tanto no se sorprendieron, no se alarmaron y sabían sobre cuál era el desempeño de sus estudiantes de manera general. Por lo tanto, no es una información nueva. Y en la medida en que no es una información nueva, no podemos esperar que las respuestas sean nuevas. Tiene que ser información sensible, en el sentido de que es información relevante para mí, relevante para lo que yo creo, quiero o busco, que contradiga las expectativas. A eso nos referimos con nueva, es una repetición, información que yo no conocía y que además me sugiere algo que yo pensaba que no era así. Yo pensaba que esta administración era muy transparente y muy íntegra, y he descubierto, producto de estos hallazgos, de estas revelaciones, que hay unos casos de corrupción muy graves. Eso contradice mi expectativa, y que venga de fuentes que son consideradas confiables, a lo que me refería antes con que los ciudadanos muchas veces creen más en organismos no gubernamentales que gubernamentales. El cambio de percepciones, luego, suponiendo que se logre cambiar las percepciones, y yo he descubierto que esta administración no es transparente y no es íntegra, no necesariamente voy a actuar en consecuencia. Por lo tanto, puedo simplemente indignarme y quedarme en mi casa y no ni siquiera levantar un tuit al respecto. O por el contrario, puedo movilizarme de alguna manera, puedo tener una acción individual o colectiva. Eso depende casi siempre del sentido de eficacia política de la persona. Si la persona siente que tiene algo que hacer, que puede hacer una diferencia y que vale la pena expresarse, eso le va a alentar a hacerlo, y que tenga capacidad de organización para no actuar solo y utilizar los mecanismos que ya pueden existir de organización para movilizar no solo él o ella, sino otras personas que sienten lo mismo. Luego, supongamos que hay movilización. En Perú el año pasado y en Chile, en Colombia, en Venezuela, ¿no? Bueno, varias veces ha habido movilización colectiva producto de decisiones en Ecuador, de decisiones gubernamentales que han sido consideradas injustas o impopulares, definitivamente. Y no necesariamente esa movilización va a generar una respuesta de la estructura institucional del Estado. Es decir, hay gobiernos y países donde el nivel de tolerancia a la protesta es mayor, y hay países donde la tolerancia es menor. Y entonces el gobierno puede resistir más tiempo negándose a escuchar las demandas, y puede finalmente aplacar las manifestaciones sin ceder a las demandas. O por el contrario, es un gobierno más receptivo, más vulnerable quizá, y tiene menor tolerancia a la presión social y responde cediendo en algunas demandas. Esto depende de coaliciones, si hay actores del Estado que se alían con el movimiento de protesta e intentan presionar desde dentro también para cambios, y aumentar el costo de ignorar a la sociedad, que es un concepto bastante viejo sobre resistencia a gobiernos autoritarios, la idea de que al gobierno le cueste más reprimir que negociar. Esto es una cuestión de ingeniería política muy complicada, que no funciona como 1+1=2, como ustedes se imaginarán, pero bueno, es importante tener claro que no necesariamente el gobierno va a responder a la presión como uno esperaría, y por lo tanto no necesariamente van a llegar a la cárcel los que uno cree que deberían, ni necesariamente el gobierno va a cambiar sus políticas como se lo está exigiendo. Y luego, aunque el gobierno responda para frenar la presión, no necesariamente esa respuesta se va a institucionalizar.
Es decir, puede ser una respuesta puntual, una especie de sacrificio de cierta figura, o un cambio institucional muy específico en ese organismo para ganar tiempo y para que nada cambie. El cambio para que nada cambie. Entonces, esta serie de pasos lo que nos dicen es que definitivamente es duro, es difícil que la transparencia produzca un cambio institucional. Y por eso esta teoría lineal del cambio que uno consigue de distintas maneras en la literatura sobre gobierno abierto, hay que ponerle un poco de recelo, porque cada una de estas flechas que juntan valores públicos no necesariamente son directas, son más bien sinuosas, caminos complicados. Y eso deben tenerlo ustedes en mente en su desempeño como funcionarios, en su labor continua respecto a las complejidades y dificultades que hay, porque eso previene respecto a supuestos demasiado optimistas que finalmente no van a funcionar producto de haber omitido muchos factores y variables que son importantes. Entonces, esta esperanza de que cuando algo se hace visible, conduce a que la gente utilice su voz, participe, lo que es utilizar su voz, que eso produzca en el gobierno una escucha, que haya alguien del otro lado escuchando esa voz y que una vez escuche, actúe en consecuencia para corregir, mejorar, fortalecer, eh, cambiar. Ese mecanismo es complicado de completar, y finalmente la esperanza de que si el gobierno ha escuchado esa voz y ha adoptado las reformas necesarias, el gobierno va a ser más efectivo y eso va a contribuir a que haya más satisfacción y mejores resultados en términos de desarrollo. Esa es un poco la lógica, pero yo, si dibujara esta teoría, pondría más distancia entre una cosa y otra y las pondría no en línea, sino una más arriba, una más abajo, para que se vea visualmente, se refleje visualmente que esto no es tan directo. Ahora, yo mejor, antes de hablar de la tarea de la semana, prefiero parar acá la presentación y ahora les veo ya sus comentarios. Como les comentaba al inicio, hoy lamentablemente estoy yo y justo de tecnología, ni Nelson ni Rita han podido acompañarnos, pero aún tenemos algunos minutos para que si quieren intervenir lo hagan. Me he extendido yo un poco y nada, si tienen reflexiones o preguntas surgidas de esto que yo tanto tiempo he estado hablando. Igual recuerden que tienen el Padlet por si quieren seguir agregando comentarios. Yo luego lo voy a descargar, como les decía, y colocarlo en la plataforma. Ah, ya. Lupita, te permito adelante. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. No, no, pues, pues, no, los comentarios que comentas, pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es algo que sí afecta. Yo, en lo particular, en cuanto a la transparencia, yo digo que sí, hay muchos actores que tratarán de impedir que la transparencia se concrete, ¿no? Por intereses particulares, por X caso, ¿no? Y finalmente el aspecto es administrativo, pues eso trae consigo nuevos trámites y papeleos en cuestión de que cuando tú quieras consultar algo es muy burocrático, ¿no? Y a veces se complica mucho la transparencia, ¿no? Por ejemplo, hay muchas instituciones en las que tú quieres hacer una consulta en particular y siempre como que te ponen un vínculo, ¿no? O, ¿sabes qué? Pues la información no se encuentra, regresa después de 10 días, ¿no? Y así, ¿no? Y siempre es muy tardado, ¿no? Y pues declinas por no, pues por ya, mejor no solicitar la información, ¿no? A veces solicitas algo y tarda como un mes, ¿no? En lo que hacen las gestiones y todo, ¿no? Y a veces las contestaciones que ellos hacen, pues a veces es como que algo que no te sirve, ¿no? Realmente. Bueno, esa es de mi manera particular. Gracias, Lupita. Sí, en efecto, una cosa es garantizar en el papel el derecho y otra cosa es hacerlo valer en la práctica. Y esa brecha es larga, es grande. Y hay muchos mecanismos por los cuales el gobierno o los funcionarios dentro del gobierno pueden lograr bypassear, vamos a usar ese término, evadir la obligación de transparencia, en la medida en que, por un lado, es información sensible que no quieren divulgar, y por el otro, porque es una carga de trabajo que muchas veces no ha sido bien diseñada dentro del organigrama y de la estructura de personal
sino que ha sobrecargado la labor de un funcionario que ya tenía labores asignadas, que tenía funciones y a los que se le han asignado más, lo que es una gran perversión de la transparencia como una especie de trabajo adicional al funcionario que le ha tocado, totalmente perjudicial para que se logre finalmente un buen acceso a la información. Sí, sí, le voy a dar la palabra a Leonor. Gracias, Lupita. Gracias, me escuchan ahora, sí. Yo quería comentar un tema que se ha tocado aquí y que es, digamos, un tema de mi preocupación, y es la asociación entre la transparencia y el uso político de la información, ¿no? Me gustó mucho cuando hiciste la presentación sobre diversos tipos de transparencia. ¿Por qué? Porque se considera transparencia solamente a la acción proactiva, es decir, la institución ha publicado, en el caso peruano del que estoy hablando, nosotros tenemos una ley de transparencia que obliga a la publicación de una información mínima. Entonces, digamos que sobre esa base se considera que una gestión o una acción política o de una entidad de la administración cumple con ser transparente cuando ha habido una divulgación proactiva desde la propia entidad. ¿Por qué digo esto? Porque han sucedido casos en donde por interés político de, digamos, los opositores a determinada autoridad, se le acusa de falta de transparencia porque no dio a conocer tal información o tales decisiones, a pesar que esas decisiones están fuera de los contenidos que obliga la ley. Es decir, se está usando la transparencia como un mecanismo para acusar al rival político y decir, esto es falta de transparencia porque no dijo, no publicó, no comunicó. Entonces yo creo que hay una, digamos, necesidad de explicar que transparencia no implica que cada decisión que se tome en la administración pública se tiene que publicar y publicitar, pero que sí la población o la ciudadanía tiene el derecho a acceder a esa información, ¿no? Pero quería comentarlo porque es una arista que he visto recientemente y que se ve sobre todo a veces a través del uso de la prensa, de la información, en donde ellos mismos acceden a información del Estado a través de la ley de transparencia y acceso a la información que se cumple, pero lo hacen luego para denunciar. Esto no fue publicado, a pesar de que la ley, como digo, no les obligaba, ¿no? Pero esa etiqueta de falta de transparencia o poco transparente, digamos, puede mellar la imagen de algunos funcionarios y tiene es efectista en el momento de las noticias, ¿no? Entonces, sí creo que todos estos esfuerzos, como ya lo hemos mencionado antes, tienen que venir acompañados de una generación de ciudadanía para que la población tampoco se deje sorprender por el uso inadecuado o el uso falaz que se puede hacer de la información de las entidades públicas. Muchas gracias, Leonor. Sí, mencionaría muy importante esa reflexión y ese ejemplo que traes de Perú. Dos cosas. Por un lado, que si el ser acusado de no ser transparente, aunque sea de esta manera, más allá de lo que exige la ley, o aunque sea de manera tendenciosa, por decirlo así, tiene un costo político, es significativo y nos dice algo, que es la sociedad ya tiene la expectativa que el gobierno debe cumplir con la transparencia, de manera que si tú me acusas de no haber sido transparente, eso me va a acarrear un costo a mí y yo no quiero, o sea, trato de evadir. Y eso no es una expectativa que esté instalada de igual manera en todas las sociedades. Por lo tanto, es una ganancia que ya se ha obtenido de crear una cultura de esperar de los funcionarios transparencia. Por otro lado, es cierto que se puede manipular políticamente una vez que hay valor
en ser transparente y hay costo en no serlo, esa acusación es como la de la corrupción, se vuelve ya un objeto de la diatriba política. Yo te acuso de que no has cumplido, de que has ocultado, y ocultar siempre tiene un riesgo detrás, que tramará, qué estará haciendo, porque no lo hizo abiertamente. Sí. Y viene entonces una especie de manipulación política o de uso político. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo en que los ciudadanos tienen que tener la capacidad de discernir cuando la transparencia está siendo usada de manera manipulativa y cuando en realidad estamos. Para eso es muy importante los organismos autónomos, los organismos de control que puedan decir, acá sí ha habido un incumplimiento de la ley y yo doy fe de eso, y acá en cambio estamos hablando de acusaciones políticas que son normales y que no van a desaparecer. Sí, 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 Leonor. O sea, muy, Gracias. muy interesante. Gracias a ti. Oye, Adriana tenía la mano levantada, ya no sé si se desalentó, si no, Ajá, allá va. Adelante, Adriana. Sí, los gobiernos el tema de la ley. O sea, es necesario que el camino arranque por el tema normativo, porque vemos con los ejemplos que usted colocó y el mapa de la región, que digamos, instrumentos legales hay en todas, pero capaz en aquellas que no estén, puede haber iniciativas en temas de transparencia que brinden incluso mejores resultados que aquellos que tienen todo un marco normativo desarrollado e incluso de tradición. Entonces, es necesaria sancionar alguna ley vinculada al tema de transparencia para iniciar este camino, digamos, de institucionalización de un proceso de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. esa es muy buena pregunta, Adriana. Es un tema muy latinoamericano. La preferencia por la ley es un fenómeno, aunque en el mundo entero creo que existen unas 120 leyes de transparencia, en América Latina la ley tiene una relevancia propia por el formalismo que existe en la cultura administrativa, pero no necesariamente es un instrumento imprescindible para producir mejor transparencia. Incluso el caso de Costa Rica, te lo mencionaría, en América Latina mismo, que es un país con alto desempeño de transparencia de manera general, que no tuvo ley hasta hace muy poco, y se regía por unas disposiciones administrativas y una disposición constitucional muy general. Pero los funcionarios y las instituciones cumplían con esa obligación, aún así no hubiera una ley con sanciones y un régimen totalmente desarrollado. Lo que sí tiene la ley, que hay que reconocerle, lo que sí le da valor es a la posibilidad de exigir el derecho, que es muy importante cuando es información que no se quiere divulgar, la administración pública la niega y uno tiene que acudir a un mecanismo de apelación para que le garanticen el derecho. La ley es muy importante para esto porque establece este procedimiento, establece la entidad que va a juzgar y a decidir, y si lo va a hacer de manera vinculante o no. Algunos países tienen comisiones de información que solo deciden recomendaciones, y por lo tanto igual la institución decide si la cumple o no, pero en general hay un mecanismo establecido para exigir el derecho, que no habría si no hubiese esta regulación especial. Entonces, para ese aspecto sí es muy importante la ley. Yo la vería así, estoy hablando desde mi opinión, pero en general no es imprescindible para que haya desarrollo de transparencia, puede haber iniciativas voluntarias y tampoco es imprescindible para institucionalizarlo a través de otros mecanismos que no sean estrictamente una ley. Sí, eso diría. Son buenas preguntas ustedes, ¿cierto? Ajá, Adriana, adelante. Ah, no, pensé que era otra. No, sí, sí, ¿me Adelante. escuchas? Sí. Me surgió otra duda con esto que mencionaba, y es el tema, digamos, uno ve el tema de transparencia, a pesar de que mencionó, por ejemplo, los casos donde, digamos, hay acceso a la información de cómo es la participación, por ejemplo, o mejor dicho, el proceso de votación de una ley a nivel del legislativo y cómo eso puede influir. También
capaz o sea, generó la reflexión o la idea de desde dónde, quién debe existir alguno de los poderes dentro del Estado que sea el promotor de esto de manera aislada, o debe darse estas instancias de control o de alguna forma que se encargan de velar por el cumplimiento de estos principios de transparencia, de acceso a los datos, etcétera, en cada uno de los poderes. Porque capaz porque me quedo un poco con la realidad del caso venezolano, que es muy complejo, digamos, porque hay vicios en todos y no hay un efectivo equilibrio de poderes, entonces capaz el tema sancionatorio queda como muy leve, al menos que sea más un instrumento político. Pero digamos, en estas experiencias que usted ha podido revisar en su proceso de investigación, ¿existe ese equilibrio o más bien esa iniciativa de que el control sea de manera individual entre los poderes, o debe existir uno que esté, digamos, no necesariamente por encima, pero sí aislado de las otras estructuras para poder ejercer una verdadera, digamos, control sobre este tema de rendición de cuentas y transparencia? Hay varios modelos, o sea, varias modalidades de organización y regímenes de rendición de cuentas a nivel global, pero en general, digamos, lo que se busca es complementar, por un lado, los controles internos. Cada organismo público debe tener un mecanismo, una instancia, unos procedimientos de control interno que son ejercidos por la propia institución en su funcionamiento, y luego mecanismos de control externo que pueden tomar varias formas. Entonces, en algunos países el control de fiscalización lo realiza una Contraloría General, que es un organismo unipersonal, tiene un contralor jefe. En otros un Tribunal de Cuentas, que es un cuerpo colegiado, que tiene forma de tribunal, por lo tanto, una instancia judicial, quiero decir. Y la otra, la Contraloría, es una instancia administrativa. Entonces, estas son formas muy diversas de arreglos institucionales que pueden ser eficaces si se adecúan al contexto institucional, a la tradición legal y administrativa del país, pero la idea es que puedan combinarse entre sí estas distintas funciones, la de control interno, control externo. El organismo y la estructura institucional que la ejecuta puede variar, pero estas funciones tienen que ser cumplidas por algún organismo. Entonces, no hay un sistema ideal. Hay arreglos adecuados al contexto que verifiquen el cumplimiento de los deberes de transparencia, y no solo de transparencia, de presentación de informes, cumplimiento de procedimientos administrativos, porque por supuesto no es solo la transparencia lo que se verifica como parte de las obligaciones de cumplimiento de las instituciones, pero puede ser una de ellas si así está establecido. Y nada, la verdad es que hay casos de éxito en distintos tipos de regímenes y de modalidades institucionales. Por lo tanto, no hay un solo tipo que tengamos que tenerle fe, porque ese es el ideal. Y siempre, una de las cosas que sabemos ahora más es que la prevención es mucho más eficaz que la sanción. O sea, eso creo que lo sabemos, es mucho más barato y mucho más eficaz, pero cómo fortalecer la prevención es uno de los grandes retos de la lucha anticorrupción en los últimos 10 años, que viene con la noción de integridad. La idea de construir en la propia institución, en su personal, mecanismos de integridad que prevengan la ocurrencia de actos de corrupción, más que esforzarse solamente por crear los mecanismos de investigación y sanción posterior, o sea, una vez el hecho ha sido cometido. Eso también. Y la prevención tiene mucha capacitación, apoyo técnico, asesoría. Es suponer que los funcionarios no necesariamente son corruptos, como a veces se parte del supuesto de fortalecer la investigación y la sanción. Hay una suposición ya bastante negativa, sino la idea de que pueden tener buenas intenciones, pero no necesariamente los recursos y las herramientas para asegurar una administración íntegra. Entonces hay que ayudarlos a eso, hay que fortalecer sus capacidades, hay que dotarlos de capacitación en ética. Estos mecanismos de consultas éticas, cuando un funcionario tiene dudas de qué hacer frente a una decisión y piensa que su ética puede estar en riesgo, tiene a un asesor de ética que le dice qué debe considerar, tiene un manual de ética, un código de ética. Son mecanismos más preventivos, ¿cierto? Sí, eso te diría, Adriana. Bueno, muchas gracias.
Si no ha habido una concurrencia muy amplia esta vez, pero ahí quedará la grabación. Si me permiten, yo les voy a mostrar de qué va esta semana, ¿cierto? Para que ya se puedan ir a... Como saben, pues estamos en la semana 4, el módulo 4. Y esta semana, en primer lugar, respecto a lo que entregaron en la semana 2, el problema y el diagnóstico, esta tarde van a recibir la retroalimentación con comentarios de cara al trabajo final. Respecto a lo que entregaron para el módulo 3, la reflexión y el mapeo estratégico, yo creo que probablemente hasta el jueves, sí, hasta el jueves puedan recibir la devolución con comentarios, y esta actividad de esta semana va hasta el lunes, ¿cierto? Como teníamos previsto. Es la fase 3 de la tarea llamada fase de innovación. Hay dos pasos acá que les vamos a pedir. Esta matriz es un ejemplo y tiene una fila de ejemplos llenada para que ustedes vean cómo aproximadamente esperamos que ustedes llenen esto. La idea es que ya han definido el problema, la necesidad, han definido los actores que están en el entorno de esta iniciativa, y acá la van a desagregar, la van a operacionalizar a través de componentes de la intervención. Entonces, cada componente va a tener sus recursos asociados, estimados, los actores responsables, va a tener las actividades o acciones más específicas, sin desagregarlo demasiado, solamente unas 3 o 4 actividades principales que incluye el desarrollo de ese componente. Los plazos le vamos a pedir que inicien como si el proyecto fuese a comenzar su implementación en enero de 2022, y las metas o resultados esperados y así creen una estrategia de implementación más operacional. ¿Con cuántos componentes consideren ustedes necesarios? Eso ya no hay un número, no hay. Y luego hagan una estrategia de seguimiento y evaluación, que es tomando como última columna las metas o resultados esperados. Desarrollen entonces cómo se va a verificar el cumplimiento de esa meta, qué actor es responsable de hacer el seguimiento, el monitoreo, y qué acciones de monitoreo y corrección tal cual hicieron con acciones de implementación. Ya desagreguen ese proceso de seguimiento, de monitoreo o de evaluación, como le puedan llamar, para tener un plan de implementación y su seguimiento bien definido. Estas son dos matrices, como ustedes pueden ver, pueden completarlas con un párrafo donde expliquen la lógica general de la intervención. No hace falta entrar en estos detalles porque ya los colocaron en la matriz, pero sí decir, bueno, de qué manera conciben la estrategia de implementación y cuál es su concepción sobre cómo es el mejor modo de monitorearla y de evaluarla para lograr tener los resultados y probablemente corregirla si fuese la necesidad durante la implementación, anticiparse a la necesidad de introducir correctivos. Eso es lo que ustedes tienen hasta el próximo lunes para entregar. Yo esta tarde junto a la devolución, le vamos a precisar estas instrucciones en la actividad respectiva del módulo en el campus. Y recuerden, también les vamos a adelantar de una vez en la plataforma que la próxima sesión, que es el próximo martes, cuando ustedes ya habrán entregado esto el lunes, el martes les vamos a pedir hacer una presentación muy breve, ya ahí va a estar descrita cómo la estamos esperando, del proyecto, para recibir comentarios, observaciones, los últimos, recibir también la retroalimentación de esta entrega, que se la vamos a dar igual que se las vamos a dar de las dos anteriores, y ustedes tendrán una semana más para terminar la entrega final, el documento donde se va a sumar todo lo que han hecho hasta ahora. Ya corregido, mejorado, alineado, como esperamos que sea según los comentarios que les dimos. Entonces, esa sería la hoja de ruta. Carmen, han tenido problemas para ingresar. ¿Eso ha sido hoy, cierto, Carmen? ¿O tienes días con ese inconveniente? ¿Sí? Hola, profesor. Buenos días a todos. Bueno, desde el fin de semana he tratado de ingresar, pero no me ha sido posible y el día de hoy tampoco. Pues acá está con nosotros de tecnología del CLAC,
para que yo igual le voy a mandar un mensaje por el grupo, porque ya están a ir, pero para que revisen tu situación, Carmen, a ver qué puede estar pasando y que te resuelvan, se pongan en contacto contigo. Sí, Muchas buenas gracias. tardes, profesor. Sí tuvimos un problema el fin de semana, con unos certificados de seguridad que se habían vencido en la página, pero ya ese problema fue resuelto. Intenten nuevamente ingresar, que ya no deberían de tener ningún problema para poder ingresar. Y si les da problema para ingresar, por favor limpien los cachés del navegador de la computadora para que puedan ingresar. Excelente. Eso es lo que hay que hacer entonces, Carmen. Si después de eso llegaras a tener problemas, que no creo, igual avisas por la plataforma, del medio que tú creas apropiado y buscamos, pero seguro que así lo vas a poder resolver. Entonces, nada, ya esto estará en la plataforma, las indicaciones de la actividad, y si tienen preguntas saben que está el foro. Entonces, voy a parar la grabación y nos vemos, nos seguimos viendo, seguimos en comunicación. Que estén bien. Chao, chao.